Bueno, vamos a continuar entonces con los conjuntos numéricos y comenzar a ver cómo surgen los números irracionales. Los números irracionales, como nosotros dijimos en el otro video del cuadro, surgen por las raíces positivas inexactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, raíz cúbica de raíz cuadrada de 3, etc. De radicando positivo, pero que no tienen una solución exacta. Si nosotros sacamos con la calculadora raíz cuadrada de 2, me va a dar un número con infinitas cifras decimales. Lo mismo que si sacamos raíz cuadrada de 5 o raíz cuadrada de 3. Los números irracionales, entonces, se pueden escribir de dos formas diferentes. Su expresión radical o su expresión decimal si nosotros sacamos con la calculadora el resultado de esa raíz. Ocurre lo mismo que con los números racionales. Cuando nosotros vimos los números racionales, dijimos que se podían escribir de dos formas diferentes. Como fracción, es decir, dejando indicada la división, o como número decimal, que lo obtenemos realizando la división entre el numerador y el denominador. Entonces, todo número racional se puede escribir de dos maneras diferentes. Todo número irracional también se puede escribir de dos maneras diferentes. La diferencia que hay entre un conjunto y el otro es que en los números racionales yo puedo utilizar tanto la fracción como el número decimal, según el caso y según que sea más propio utilizar uno o el otro. De hecho, nosotros estudiamos cómo es la operatoria y la aplicación en situaciones problemáticas, tanto de las fracciones como de los números decimales. Ahora, los números irracionales se pueden escribir de dos formas diferentes, pero solamente se utiliza su forma radical para resolver las operaciones. No se utiliza su expresión decimal. ¿Por qué? Porque esta expresión decimal tiene infinitas cifras no periódicas. No hay manera de producir un redondeo de esas cifras. Recordemos que los números irracionales se pueden expresar a través de forma radical o de decimal, pero estos no son números decimales. ¿Por qué? Porque los números decimales provienen siempre de una fracción, ¿sí? Del realizar la división entre el numerador y el denominador de una fracción. Y los números decimales son exactos, es decir, tienen un número finito de cifras decimales, o son periódicos y tienen un número infinito de cifras decimales. Estas expresiones decimales no provienen de fracción, provienen de raíces inexactas y tienen infinitas cifras que no son periódicas. Por lo tanto, no se encuadran dentro de los números racionales. Por eso reciben otro nombre, que son números irracionales. Entonces, que quede claro que los números irracionales se pueden expresar de dos maneras diferentes, pero solamente se utiliza para su operatoria la forma radical de esa expresión. Por ejemplo, tenemos otros ejemplos de números irracionales que no tengan índice 2, raíz cúbica de 5, raíz séptima de 8, raíz novena de 4, etc., siempre que el radicando sea positivo. Si yo tengo, por ejemplo, raíz quinta de 32, no es un número irracional. ¿Por qué? Porque raíz quinta de 32, si yo la resuelvo, me da un número sin coma, me da el número 2. Entonces, esto no es un número irracional. ¿Cómo los números irracionales se expresan a través de su forma radical? Para poder resolver toda su operatoria, hay que utilizar las propiedades especiales de la potenciación y de la radicación, así como la propiedad distributiva de la potencia y de la raíz.